Hola a todos los amigos de La Guayaba. Hoy, como todos los jueves, estamos estrenando una tertulia más en esta oportunidad con un personaje querido, un personaje respetado, un gran profesional, un extraordinario músico como lo es Pedrito López, además un buen amigo de la casa, un gran amigo mío. Pedrito tiene ya cuenta más de 4 décadas como músico, tiene muchas historias que contar. Formado en nuestra Orquesta Sinfónica de Venezuela, es director, es compositor, es pianista, es talentosísimo, escribe estupendo, tiene muchísimas cosas que contar y de ellas ha escrito muchísimas también. Se da cuenta él de las noches caraqueñas de aquellos años 70, de aquellos años 80, de aquellas noches que pasaban cosas, que los músicos tenían historias, que a los músicos les pasaban cosas, y resulta que ahora Pedrito está recogiendo esa historia de esa nocturnidad caraqueña en Cuentos de Pedrito, que además los pueden encontrar en la plataforma de noticias curadas.com. Y yo he invitado a Gustavo Oliveros a que lea las crónicas de Pedrito para que escriba, para que haga un libro, para que lo edite, porque la verdad es que vale la pena dejar el registro de estas historias. Pedrito, bienvenido a La Guayaba de Pascal, a esta tertulia. De verdad que es un inmenso honor tener a un músico de tu talento, de tu tamaño. No voy a leer todo el currículo porque esto lo vamos a ir desarrollando en la medida que vayamos conversando, porque eres un músico experto en muchas cosas. Además, una de ellas es en Aldemaro Romero. Así que de quien también tienes muchas cosas que decir. Bienvenido, Pedrito, y bueno, no te voy a hacer una pregunta, simplemente te voy a dejar entrar y ahí vamos a empezar a tertuliar. Ay, gracias, Elsie, por favor, y quiero darle un saludo muy especial a tus otros contertulios, a Vilma y a Gustavo, muy amables por recibirme. A Y Ramón. bueno, Ramón. a Ramón, perdón, Ramón, disculpe, y gracias por, bueno, por esta invitación. Me siento muy halagado, porque tú sabes que tú sabes que yo soy de bajo perfil, yo no Sí. soy tanto de estar en el foco de atención, pero anyway, sí es satisfactorio saber que el trabajo de uno de alguna manera es recibido con cariño por la gente, porque así lo hago yo, lo doy con mucho cariño. Y bueno, realmente, como lo digo, yo he hecho de todo en la música. Lo único que me falta es salir desnudo tocando el piano. Del resto lo he hecho casi todo. Entonces, realmente, bueno, la música ha sido para mí no solamente mi profesión, sino ha sido mi vida, toda mi vida. Y es un placer conversar con ustedes esta tarde. Qué maravilla. En una oportunidad, Pedrito, escuché o leí que Paquito de Rivera, cuando venía a Venezuela, ojalá vuelva, por cierto, pedía que el piano tenías que tocarlo tú. Cuéntanos tus experiencias con las venidas a Venezuela de este extraordinario músico trompetista Paquito de Rivera. Bueno, eso es una historia muy bonita. Resulta ser que en aproximadamente el año 81, el sempiterno promotor del jazz en Venezuela, que era Jack Brownstein, un hombre que trabajó incansablemente para que la gente en Venezuela conociera de ese género, él trajo a Paquito de Rivera por primera vez para que tocara aquí. Paquito recién había salido de trabajar con Iraquere y había salido del régimen cubano, estaba viviendo en los Estados Unidos, y entonces ya los músicos aquí en Venezuela lo habíamos escuchado con Iraquere y habíamos escuchado su primer disco como solista ya viviendo en Nueva York. Un tremendo saxofonista, y entonces se da la oportunidad de que Jack lo trae a Venezuela y nos convocó a una banda de músicos a que la acompañáramos. Entre ellos estaba, en la batería estuvo el Pavo Frank,
estuvo en el bajo José Velázquez, estuvo Rafael Velázquez el Gallo, el mejor trompetista ya que ha habido hasta ahora en Venezuela, en la trompeta, estuvo un trombonista cubano que vivió muchos años en Venezuela, quien fue padre del jazz aquí en Venezuela también, que era Leopoldo Escalante, más conocido entre los músicos como Pucho Escalante, y me convocan a mí, que yo era el carajito del grupo. En ese momento yo tenía 24 años, 25 años, para tocar el piano. Ya me conocía de varias oportunidades que yo había tocado ya para él en algunas cosas, y nos convocaron para tocar con Paquito. Y inmediatamente, cuando él vino a Venezuela, hicimos los ensayos, hubo una gran empatía personal y musical con todos los músicos del ensemble, y especialmente conmigo hubo una gran afinidad, y funcionó maravilloso bien. Esos fueron unos conciertos que hicimos en el Teatro Municipal, me acuerdo. Posteriormente, Jack vuelve a traer a Paquito de Rivera, en esta oportunidad para el Teresa Carreño, nada más que acompañado de Dizzy Gillespie, el padre del jazz moderno. Y entonces Paquito le dijo, pero yo quiero que me acompañe el mismo carajito que el que me acompañó en el piano. Y efectivamente fue así. Entonces tocamos en esa oportunidad el Teresa Carreño, y a posteriori de eso él vino como 2 veces más que volvimos a tocar. Y a raíz de eso se dio la confluencia de que yo quería ir a Estados Unidos a estudiar orquestación un poco a Nueva York, y entonces se hizo la confluencia y Paquito dijo, oye, vente y tocas conmigo también. Y empecé a trabajar con él, que estuve aproximadamente 1 año viviendo en Nueva York, 1 año y medio realmente, y toqué con él en su banda. Entonces de ahí surgió una gran amistad que ha perdurado durante todos estos años. Y en relación al de Maro Romero, que lo mencionó Elsie y no, me quedó como resonando, y hablando de esas grandes figuras de la música que dejan huella, háblanos un poco de esa experiencia con Aldemaro y trabajar con él. Bueno, Vilma, te voy a contar, es una historia muy linda, porque yo siempre lo digo, mis 2 grandes influencias personales y musicales, primero mi papá, que era gran músico, pianista, y después Aldemaro Romero. ¿Por qué Aldemaro? Primero porque en mi casa, cuando yo estaba chiquito, un chavito de 4 o 5 años, mi papá escuchaba en la casa los discos de Aldemaro. Mi papá lo escuchábamos día a día. Entonces yo mamé, por decirlo así, esa música. Con el paso de los años, en el año 70, perdón, no, 70 no, 69, mi papá, que era pianista, tocaba en un grupo que se llamaba La Máquina del Tiempo, que tocaba en la nocturnidad de Caracas. Y papá tocaba en ese entonces en un lugar que se llamó Novgorod, que es donde posteriormente estuvo el restaurante El Padrino, allí en los sótanos del centro del Teatro Altamira. Antes de que fuera el restaurante italiano, El Padrino fue un restaurante que se llamaba Novgorod. Y en ese restaurante, el grupo de mi papá alternaba, es decir, tocaban set por set, con el grupo de un pianista que se llamaba Aldemaro Romero. Entonces, y aparte de mi papá y él eran amigos. Entonces, cuando mi papá iba a ensayar, que me acuerdo que eran los miércoles en la tarde, que ensayaban entre las 2 y las 6 de la tarde, 5 de la tarde, así, yo me iba con mi papá a ver los ensayos. Pero iba a ver Aldemaro con su grupo. Yo era un chamito y estaba viendo eso y me estaba nutriendo musicalmente de aquello que estaba haciendo ese hombre que yo admiraba. Claro. Bueno, pasan los años y ya cuando yo comienzo ya a trabajar como músico profesional en la noche de Caracas, en los años 70 y 78 aproximadamente, en algún sitio él me vio tocar y él preguntó, ¿y ese que toca el piano quién es? Y entonces le dijeron, ese es Pedrito López, ese es el hijo de Virgilio López, el pianista. A mi papá los músicos de la vieja guardia lo llamaban el Pollino. Y entonces él me dijo, ese es el Pollinito. Y entonces nos conocimos y tal, bueno, coincidimos y él me dijo, oye, chamito, oye, carajito, tú tocas bien el piano, chévere. Y ahí empezó una relación bonita. Con el paso de los años, hago un paso más adelante, ya en el año 82 aproximadamente, algo así, 82 aproximadamente, yo tocaba en un restaurante que quedaba en las Mercedes que se llamaba Malibú.
que quedaba cerca de donde está hoy el centro comercial, el Tolón. El Tolón. En ese restaurante yo tocaba un trío, hacíamos música, bueno, un restaurante, música bonita, sabrosa, bossa novas y tal, y esto y lo otro. Y resulta ser que Aldemaro tomó ese lugar como su, entre comillas, llegadero, porque en ese momento fue cuando a él tuvo un problema amoroso, terminó con una relación con su esposa que tenía, estaba botado, dicho, ella se fue de la casa y lo dejó solo en la casa, y entonces el llegadero para echarse los tragos y hablar y tal, fue el Malibú. Y entonces, bueno, para nosotros era un honor, pero también era un compromiso de estar tocando varias, porque él iba 2 o 3 veces a la semana para ese restaurante, comía, se tomaba sus tragos y la pasaba bien. Para nosotros era un estímulo, pero también era una especie de compromiso de, oye, de estar siempre mejor. Y alimentar el despecho, además. Exacto, y el alimentar el despecho totalmente, completo. Ahora te voy a echar el cuento del despecho. Pero además buenísimo porque está botado. Sí. Resulta ser que, bueno, pasaron un par de meses y tal, y esto, y el día muy cordial con nosotros, y un día se me presentó con varias partituras en la mano, me dice, me las tira así encima del piano, ¡chac! Carajito, acompáñame que voy a cantar. Ay, Dios mío. Wow. Bueno, vamos a acompañar. Y resulta ser que eran unas canciones que había compuesto precisamente en ese guayabo total tenía, que fueron los boleros y baladas que grabó en un disco que grabé yo también allí, que se llamó Amiga Mía desde el Malibú. Por eso ese disco se llama Desde el Malibú, porque es un disco que se inspiró allí en ese restaurante. Y entonces a raíz de eso él dijo, vamos a grabar estas canciones en un disco, y yo grabé por primera vez con él y empecé a acompañarlo en sus shows, porque entonces él empezó a hacer shows de Funda Nueva también, pero metiendo también estas canciones, y como él quería cantarlas y no quería cantarlas tocando, entonces me llamó a mí para tocar el piano para él. Entonces imagínate para mí un chamo de 25 años, en ese momento 26 años, una cosa así, acompañar a mi ídolo, a mi maestro, trabajar con él. Para mí fue el nirvana. Y eso fue el comienzo de una relación muy bella. Yo toqué casi 20 años con él, y además de eso yo le tengo un agradecimiento total, porque él fue el que me impulsó a mí a que me metiera por el lado de la orquestación, en la orquestación sinfónica, porque se dio cuenta que yo tenía talento para eso. Es más, mis primeros libros de orquestación sinfónica, quien me los da Aldemaro y me dice, mira, tienes que hacer esto, tienes que meterte por aquí, haz esto, haz aquello. Estamos hablando en la época pre-internet, donde no existía nada de esa información, uno tenía que buscar en libros, buscar cosas. Bueno, los primeros libros y mi primer estímulo me lo hizo él. Qué maravilla. Y Oye, tienes ahora un grupo Pedrito, que canta a Aldemaro Romero. Perdón, Ramón. Es para cerrar lo de Aldemaro, porque Pedrito tiene un grupo que canta las canciones de Aldemaro que se han presentado, bueno, mira, en varias oportunidades en el BOD. Sí, bueno, como siempre toqué el repertorio de Aldemaro, yo puedo decir con falta de modestia que yo conozco el repertorio de Aldemaro de pe a pa, y aparte siempre he tratado de respetar, y sin imitarlo, pero respetando al máximo lo que él hizo musicalmente, sin tomarme libertades musicales. Entonces hicimos un trío que se llama Trío Aldemaro Romero, originalmente con Gustavo Carosín al bajo, Miguel de Vincenzo en la batería y un servidor en el piano. Gustavo se fue a vivir a los Estados Unidos y ahora está con nosotros otro gran bajista, se llama Carlos Rodríguez. Nosotros recreamos el sonido y el estilo de Aldemaro, que a él le gustaba el formato de trío, el trío de jazz, bajo, batería y piano, aplicado a la música venezolana, en este caso la onda nueva. Pero por supuesto la música de Aldemaro tiene muchas canciones cantadas, muchas letras, porque Aldemaro, aparte de ser hábil músico, era un hábil letrista. Entonces para eso hay cantantes maravillosos. Entonces en este caso específico que vamos a hacer un concierto pronto, bueno, ya en este caso la grabación ha pasado después del domingo, que tenemos este concierto en el BOD, donde van a estar grandes cantantes e instrumentistas como Huáscar Barrada, va a estar Floria Márquez, va a estar Che Hurtado, va a estar una extraordinaria cantante que yo la descubrí ahora porque ella se dedica a otras cosas, que ella es coach y hace unos unipersonales maravillosos, que es Evelyn Pérez, pero es tremenda. Y
aparte de eso, el sobrino de Aldemaro, que es actor, pero canta muy bien, que es Rafael Romero. Ay, qué bien. Importante. Qué lástima Oye, que no estás por Pedrito, allá. oyéndote hablar del Malibú, porque además te digo una cosa, la figura tuya para mí es nocturnidad, es Caracas. Exacto. Realmente te recuerdo es por eso. Háblanos un poco de eso. Yo quisiera que nos contaras un poco, inclusive algunas anécdotas de tu paso por tantos lugares por los que tú tocaste con mucho brillo, por supuesto, el Juan Sebastián y otros bares más que yo recuerdo haberte visto. El Háblanos parque. de esas historias, ¿vale? Porque creo que es lo que el público realmente va a disfrutar, porque además ¿Cómo no? hay una Caracas nocturna que lamentablemente volverá, me imagino, pero que en este momento no está. Entonces, recrear un poco esos momentos tan bellos, tan sabrosos de esa Caracas que amanecía, creo que nos haría mucho, mucho bien a todos. ¿Cómo no? Bueno, mira, hay una cosa, Ramón, muy importante. Evidentemente, la situación económica de la Caracas de ese momento es diametralmente distinta a lo que ocurre ahora. Y ni hablemos de la inseguridad, que es uno de los graves problemas que impide que la gente salga cómoda. Porque aunque no te pasa nada, no te sientes cómodo saliendo a la calle y ves que no hay un carro en la calle y dices, ay, Dios mío, ¿qué va a pasar? Y no es como antes que uno salía y había una vida nocturna general. Yo como comencé como músico profesional a mediados de los años 70, yo como pianista, vamos a decir que mi campo de acción natural y donde comencé eran en los llamados pianos bares. ¿Qué eran los pianos bares? Unos bares donde había un pianista. Habían pianistas de diferentes categorías, me refiero en cualidades, algunos mejores, otros peores, unos cantaban, otros no cantaban, o sea, pero era atracción de sangre, ahí no había ninguna computadora, ahí no había una pista, ahí no había nada, todo era tocado en verdad y el pianista tenía que ser hábil. Primero, lo número uno que tenía que tener un pianista era tener repertorio, conocer repertorio amplio, porque por supuesto te podía llegar un cliente pidiéndote, oye, mira, tócame Granada, u otro que te pedía, oye, tú no te sabes la última de Roberta Flack, por decir. Entonces uno tenía que tener un repertorio. Y si no lo tenías, por lo menos meter el cuento y acompañar así una broma que más o menos pareciera para que la broma pasara, pues. Y los cantantes Y entonces, improvisados también que había. y los cantantes, entonces habían de todos los tipos, algunos maravillosos, otros regulares, otros malos y unos terribles, y uno tenía que acompañarlos a todos con una sonrisa en los labios. Pero déjame decirte una cosa, que eso posteriormente a mí como músico, cuando yo dejé de tocar de noche, era cuando me dediqué a la producción musical, cuando me dediqué a hacer arreglos orquestales, muchísimo, porque primero que el pianista acompañante tiene que aprender precisamente eso, a acompañar, a ayudarle al cantante a que se sienta cómodo. ¿Cómo es eso? Bueno, tocando primero en las tonalidades donde el cantante pueda sentirse cómodo. No, las voces son totalmente distintas. De repente un cantante puede cantar en una tonalidad que en otro no le sirve y uno tiene que acostumbrarse a hacer en eso. Eso musicalmente tiene un nombre que se llama transporte, transportar la canción de tono. Una canción, por ejemplo, para ti, Ramón, puede ser en do, a lo mejor para él sí puede ser en fa, o para Vilma puede ser en si bemol. Entonces, poder hacerlo en cualquier tonalidad es muy importante para un músico. Entonces, en ese momento, eso tenía que hacerlo uno de una manera absolutamente natural. No había los recursos cibernéticos ni de automatismo que hay ahora para muchas cosas. En ese momento uno, como lo dije antes, atracción de sangre. Pero aparte de eso, entonces uno entender cuál era la función de uno como músico, como acompañante, ayudar al cantante y hacer un buen ambiente. En ese momento en la Caracas habían muchos pianos bares en todo lo que era la zona de El Rosal, desde Chacaíto, pasando por El Rosal, pasando por las Mercedes, pasando por Altamira. la Castellana, Altamira. Habían por lo menos en Caracas en esos momentos no menos de 25 piano bares, que no eran bares, eran piano bares especializados eso para que la gente fuera a cantar. Había, por supuesto, lugares donde tenían grupos musicales estables. Entonces, por ejemplo, tú ibas a un sitio, por ejemplo, como el Hipocampo. En el Hipocampo habían
3 grupos musicales que tocaban en la misma noche. Estaba el de los hermanos Salani, famosos, que estaban allí. Salani. Renato Salani y Julio Salani, que eran los dueños del local. Pero estaba, por ejemplo, también un grupo de rock, por lo general había un grupo de rock, estaban grupos los Clanner o los 007 tocaban allí, y había otro grupo de bailable. Entonces los sitios, habían variedad, y eso permitía que hubiese un campo de trabajo para los diferentes estilos musicales. Los hoteles tenían, por lo general, yo me acuerdo que el Hotel Tamanaco tenían 22 músicos repartidos entre las diferentes orquestas que tocaban de planta. Lo mismo en el Hilton. O sea, había movimiento musical, y eso hacía que hubiese campo de trabajo, y que las orquestas y los grupos estaban constantemente buscando músicos, porque de repente algunos fallaba o algunos se iba, no sé qué, y uno tenía que buscar, oye, me hace falta un baterista, vamos a buscar fulano, y los músicos tenían que ser eficientes precisamente porque tenían que resolver tocar con un grupo de repente con pocos ensayos, simplemente porque te ponían una partitura y tenías que echarle champa. Eso fue una Caracas muy sabrosa, y que realmente los músicos de hoy se están perdiendo eso. Yo el otro día, hace un tiempo, yo le contaba a unos chamos músicos nada más lo que había de sitios nocturnos en la Avenida Venezuela de Rosal, y no lo podían creer. Que yo conté, le hice más o menos como una especie de inventario de lo que había, de lo que me acordaba, y era más o menos como en la Avenida Venezuela había aproximadamente 14 diferentes sitios, entre restaurantes, bares y todo, y hasta sitios famosos como el Palacio Imperial, que era un sitio de vedette y cosas, donde había músicos también. Había músicos también. Donde también se tocaba. De planta. Sí, cómo no. Ahí se tocaba de todo. Sí, cómo no. Y bueno, y en esta nocturnidad caraqueña, mi querido Pedrito, hay bueno, todos estos locales que has mencionado, hay 2 para mí que son absolutamente emblemáticos. Uno, el Juan Sebastián, por supuesto, y el otro, el Parque. Creo que fueron dos lugares de la nocturnidad caraqueña que protagonizaron una época fabulosa. El Parque, bueno, uno llegaba a almorzar y terminaba en la noche cantando. Entonces, cuéntanos un poco, para seguir con la pregunta de Ramón, de que nos hables de esa nocturnidad, que cuéntanos un poco de esa época del Parque, que fue tan maravillosa. Mira, te voy a contar un poquito donde ahí entra Floria. Claro, te voy a contar un poquito del Parque. El Parque tuvo un antecesor que a la gente se le olvidó un poquito, que fue un sitio que se llamaba La Pérgola de la Graciela, que quedaba en el Hotel City de Sabana Grande, donde está la torre del edificio, ¿cómo se llama? La Previsora. De la Previsora. De la Previsora, exacto. Está un hotelito pequeño que está ahí. Exactamente. Ahí es un sitio que empezó una movida del bolero, y el bolero porque previo a esa época, el bolero estaba más así, hubo un estigma de que eso era una cosa de viejo y tal. Estamos hablando de los años 70, donde había entrado la música anglo totalmente en Venezuela, y eso abarcó muchas cosas. Es más, no solamente ocurrió ese mismo problema en Venezuela, ocurrió en el Caribe y ocurrió en Estados Unidos, donde los boleristas empezaron de repente a pasar trabajo porque la gente no le paraba tanto. Es más, acordemos que hasta la Lupe tuvo que grabar unos números medio Yeye Gogó, medio rock y tal, y los mismos boleristas tuvieron que meterle arreglos un poco más rock suave y tal, para tratar de hacer un puente con el público. Bueno, resulta ser que gracias a que los estudiantes universitarios empezaron a ir a Da Graciela y redescubrieron el amor al bolero, y eso se hizo un ambiente muy sabroso ahí en Da Graciela. Y allí en Da Graciela surgieron, vamos a decir que empezó una génesis de un grupo de cantantes muy importantes. Ahí estaba Nancy Toro, que es sumamente importante, porque Nancy Toro empezó a aglutinar a varias otras cantantes que empezaron a aparecer por allí, la misma Juguet Contramaestre, ¿cómo se llamó? María Rivas también. María cantaba allí, tal, o sea, varios cantantes empezó a haber un movimiento
grupito de gente como diciendo, oye, mira, esto no del bolero no es tan pavoso como pensábamos, esto es sabroso. Ok, entonces resulta ser que en paralelo a esto, aparece en Parque Central un restaurante que originalmente querían ser un restaurante más o menos chic, que era el restaurante El Parque, que era de Enrique y Ligia Feo. Entonces, el Héctor era otro que estaba en otro sitio, pero el Parque, lo que era el restaurante del Parque, siempre fue El Parque, no tuvo un nombre anterior. Entonces, el otro era la fonda del parque. Sí, que es otro. Resulta ser que ellos allí hacen su restaurante, un restaurante que tenían en ese momento inclusive hasta un chef francés y tal, pero se dieron cuenta que les faltaba algo, que ahí tenía que pasar algo. Y empezaron a experimentar qué metían y qué hacían. Yo me acuerdo haber tocado allí en unos eventos con Benjamin Friedman, que hacían eran como una especie de cabaret que hacíamos con Carlos Jorges, estaba Claudio Nazoa, que más Claudio no hacía humor, hacía una cosa que se llamaba los pornotíteres, que eran unos títeres pornográficos que él presentaba y tal, hacía todo un performance con esa vaina. Típico de Claudio. Sí, y entonces se les ocurre a Ligia y Enrique a meter a bolero, hacer algo con grupos de bolero, y entonces trasplantaron un poco lo que estaba ocurriendo en la Pérgola de Graciela, la trasplantan allí en el parque y empieza a funcionar muy bien. El parque tenía una ventaja extraordinaria. El parque, como tenía luz diurna, la pachanga empezaba desde el mediodía. Entonces, sí. y eso ahí se la pasaba, la gente arrancaba a las 12 del día y la gente se iba relativamente temprano para sus casas. Vamos a decir que la gente que ya pasó, oye, 8 horas allí, ya eran apenas las 10 de la noche, la gente se iba ya sabrosona para su casa, lo que se quería. A pesar de que era una época en que uno amanecía. Sí. No, y los que querían seguir la parranda se iban para otros lados. Entonces, el parque tenía esa ventaja. Era un sitio que tenía luz de día y funcionaba desde temprano. Y como estaba tan central geográficamente hablando en una Caracas, que en ese momento estaban las torres de Parque Central llenas de todos los ministerios y todas las oficinas y todos los organismos del Estado y todas las cosas, la gente agarró ese sitio como un sitio de verdad de mucho nivel y estuvo en un nivel maravilloso. La comida era deliciosa, me acuerdo. Sí, lo que te digo es que ahí tenían un chef francés que me acuerdo clarito que eran algunas cosas extraordinarias. Y en paralelo, Enrique y Ligia, como vieron que eso funcionaba, hicieron un sucuchito al lado que era exclusiva de comida francesa, que se llamaba, oye, ¿cómo que se llamaba? Déjame acordarme. Sí, que eran 4 mesas. 4 mesitas que estaban ahí. No me acuerdo el nombre, pero sí. No me acuerdo ahorita el nombre, no me viene ahora. Que el chef era Enzo Espósito. El papá de Enzo Espósito, el que es el locutor. Bueno, resulta ser que una comida maravillosa, y había ya vamos a decir, una peña de gente que agarró como centro de operaciones el parque. Ahí es donde entra Floria, que Floria entra primero como anfitriona. Y después vamos a decir que empieza a desarrollar el canto allí paralelo, y después se dedica totalmente al canto cuando sale de ahí del parque. La historia de Juan Sebastián es otra, muy simpática también. La historia de Juan Sebastián empieza aproximadamente como en el año 75, aproximadamente 76, cuando eran 3 empresarios venezolanos, Egildo Luján Nava, el que hacía los logotipos Jesús Emilio Franco, y Eleazar López Contreras. Exacto. Resulta ser que ellos 3, que eran grandes amigos, y Egildo era el que más tenía el poder adquisitivo, montan el negocio. Ese local donde está Juan Sebastián de hoy, originalmente, eso era un pequeño edificio de oficinas y de unos locales comerciales abajo. En las oficinas estaba... En el primer piso estaba la oficina de Jesús Emilio Franco, donde tenía su estudio de diseño, donde él diseñaba casi todos los logotipos de todos los bancos y todos los organismos del Estado de esa época, los hizo Jesús Emilio Franco. Y el logotipo de Juan Sebastián, por supuesto, que lo hizo él. Entonces, ellos hicieron
ellos querían ser al principio una especie de alternativa o competencia al famoso Le Club que había en esa época ya. Le Club, Es decir, un sitio para la alta sociedad de Caracas, y lo que querían originalmente era eso, un sitio para la alta sociedad de Caracas, pero con música en vivo para hacerse diferentes al club. Y no ser club privado, sino abierto, pero para un target muy alto. Ellos contratan al trío de un gran pianista, de unos músicos del estado Táchira, de Virgilio Armas, que era el pianista, que fue el primer trío que tocó allí. Virgilio Armas, Rodolfo Buenaño en el bajo y Guillermo Tario en la batería. Y empieza vamos a decir, a hacer que la gente de Caracas disfrutase, aparte de una buena comida, tuvieran una música de extraordinario nivel, cosa que lograron. Eso funcionó más o menos bien durante un tiempo, pero después tuvieron problemas económicos y ellos tuvieron que vender. Y venden el local, venden vamos a decir, la marca de Juan Sebastián Bar, sí, a un grupo de comerciantes portugueses, a José Freitas, perdón, Juan Carlos Freitas y a José Ornelas, unos portugueses que toman el negocio y compraron el cemento, compraron el local, cosa que los ha bendecido a ellos durante todos estos años, porque nunca han tenido que pagar alquiler ni nada, porque ellos son los dueños del local. Y entonces ellos comienzan y abren el local a otro tipo de público. Ellos no estaban apuntando a la alta sociedad de Caracas, sino a los ejecutivos del Rosal. Y entonces comienza el Juan Sebastián a trabajar desde el mediodía. Abren inclusive el restaurante desde el mediodía como restaurante, y al mediodía con un pianista o un guitarrista y tal, y a las 4 de la tarde empezaba un grupo musical. Un grupo musical que originalmente estaba un gran pianista que se llamaba Willy Pérez, que era un tremendo pianista, y ahí estaba el negro José Quintero en el bajo, Alfonso Contramaestre en la batería y un saxofonista yugoslavo que se llamaba Joseph Kass, que le llamaban el Flaco Joseph, que era un tremendo grupo. Ellos tocaban de 4 a 9 de la noche, y desde las 9:30 hasta las 2 de la mañana aproximadamente tocaba un grupo que estaba el pianista Oscar Maggi, conocido como el Negro Maggi. Negro Maggi. Está el Negro Maggi. Estaba Héctor Hernández, más conocido como Pecho de Tabla en el bajo. Estuvo Rafael Velázquez, el Gallo, en la trompeta, y en la batería estuvo Cristóbal Pitalúa. Esos eran los dos grupos que funcionaban allí en Juan Sebastián. Y ahí había la oportunidad, por ejemplo, todos los músicos que de repente íbamos a escuchar música y de asomados, de pedir un chancecito, oye, dame un chancecito para tocar un numerito, una cosa, y así empezamos a hacer como una especie de grupo de gente que siempre estábamos como orbitando alrededor de ellos. En mi caso en específico, cuando yo trabajaba en los pianos bares, que yo estaba por allí, los pianistas ya establecidos, ya mayores, yo era el chamo de la partida, me llamaban a hacer lo que llamaban suplencia. Los músicos, porque de repente tenían que, estaban enfermos o tenían que tocar otra cosa y tal, me mandaban a mí de suplente. Y entonces me llamaban y tocaba la suplencia. Yo, mis primeros trabajos en los pianos bares fue haciendo suplencia. Me acuerdo que mi primer trabajo fue en un piano bar que se llamaba Caruso, que quedaba en la avenida Tabernáculo del Rosal, al ladito de donde estaba el de Naona, recientemente fallecido. Al ladito del de Naona, ahí estaba el Caruso. Y yo hacía suplencias a un pianista italiano maravilloso que era un ser encantador que se llamaba Chicho Barbarossa, que fue el pianista después en el parque. Cuando Floria empezó, era el pianista que tocaba en el parque. Bueno, resulta ser que a mí me empieza a llamar para suplencia Willy Pérez, el pianista de la tarde de Juan Sebastián. Yo era un carajito y tocaba con unos músicos que eran compañeros, amigos de mi papá. José Quintero era amigo de mi papá. Joseph Casa, el saxofonista, me encargó a mí cuando yo era un niño, pero era muy amigo de mi familia. Entonces para mí fue una experiencia maravillosa, pero aparte fue una experiencia laboral extraordinaria que siempre se le ha dicho, uno tiene que tocar con músicos mejores y más viejos que uno. Para aprender, porque entonces esos son los músicos que te dicen, mira, chamo, eso no se hace así, eso se hace asado, esto es así, acompaña esto de esta manera, y eso me hizo crecer maravillosamente bien como músico, y aprendí mucho y disfruté mucho de todas las malandrerías de esos malandros viejos. Yo aprendí con ellos. Y tus mentores. Sí, mi amor, en todos los sentidos. Entonces, le empecé también a hacer a veces suplencia
Bueno, pero bueno, me quedé, le hacía también a veces suplencias a Oscar Maggi, el grupo de la noche. Yo estaba siempre orbitando por allí y en mis otros trabajos que tenía por allí, yo tocaba en un grupo de baile y tal y esto lo otro. Un día Willy se enferma y me piden a mí, entonces los músicos que tocaban con él, esto que te dije, el Negro J y ellos, que me quedara fijo pues, tocando con ellos, y para mí fue un honor quedarme fijo. Estuve así durante bastante tiempo haciendo de fijo, y después Oscar Maggi, el pianista de la noche, le pasó algo también parecido, se enfermó y tal, y yo empezaba a hacer la suplencia, y entonces me quedé en el grupo de la noche y entró un gran pianista por mí en la tarde, que era un pianista peruano que se llama José Ortiz, más conocido como El Cholo, El Cholo, quien era grandioso, grandioso el músico, gordo, Claro, sí. era grandioso en su volumen personal. Grande, grande. Sí, señor. El Juan Sebastián después, el Juan Y si se Sebastián habla de después, Juan por Sebastián, supuesto. hay que hablar de Víctor Cuica, que De Víctor Claro, Cuica. también, Ese es el que me Víctor falta. venía, claro, y Víctor además con un venía, proyecto que tiene claro, Pedrito para llamar esa esquina, Víctor la esquina Cuica, Víctor que Cuica. también cuéntanos de eso. Claro, Víctor venía de haber tocado con diferentes grupos. Él tocaba esencialmente, él tocaba salsa. Es más, yo no sé si ustedes lo saben, es un hecho histórico que quien le pone el nombre, la dimensión latina a esa orquesta es Víctor Cuica. Víctor Cuica Mira, era muy qué. amigo de ellos tocaban en los años 70, 73 más o menos. Ellos tocaban en un sitio que quedaba allí mismo en la confluencia de la avenida Venezuela Rosalgo, la avenida que baja del country frente al Leazo. Ahí había un local que se llamó la cervecería Distinción, la Distinción. En esa cervecería de la Distinción es donde se origina la dimensión latina. Y Víctor Cuica, que era muy amigo de ellos, porque cuando ellos arrancaban a tocar no sabían qué nombre se podían poner, y Víctor fue que lo dijo, oye, yo creo que le puede ponerse el nombre de la dimensión latina. Y así le quedó la dimensión latina. Víctor tocaba con un grupo de jazz latino en la misma Venezuela del Rosal, la avenida Tamanaco del Rosal, donde está hoy el edificio del INPE, no mentira, donde está el Teatro de Chacao. Allí hubo una discoteca que se llamó L'Insolite. L'Insolite, Claro, esa fue la primera buenísima. discoteca que yo visité. Bueno, en L'Insolite había sí. un grupo musical que ahí tocaba Víctor Cuica, tocaba saxofón y tocaba jazz latino y tal y esto y lo otro. Y con el paso de los años, Víctor cambió de calle y empezó a tocar a Juan Sebastián Bach en el grupo de la noche, que ahí tocaba conmigo y con los demás músicos. Víctor es, siempre lo digo, el único músico en Venezuela que verdaderamente puede decir que vivió exclusivamente de tocar jazz fue Víctor Cuica, porque todos los demás nos encanta el jazz, pero tuvimos que hacer otras cosas para poder sobrevivir, hacer otras cosas. Él tocaba jazz y con eso vivió, y aparte nos hizo muy felices a todos sus amigos y a todos los que lo escuchaban en la noche. Y ese fue verdaderamente, es más, el título de uno de sus discos es perfecto, se llama Noctámbulo. La Menta era un lugar también, claro, la Menta en claro, la Plaza él circuló por toda Caracas, por todos los sitios de jazz. Y entonces, como estaba contando Elsie, durante el periodo de la pandemia, donde todo el mundo estábamos trancados pensando, y fue lamentablemente cuando Víctor lamentablemente nos dejó, a mí se me ocurrió una idea de ver si era posible que la alcaldía de Chacao nombre esa esquina de Juan Sebastián Bar como la esquina de Víctor Cuica. No estamos pretendiendo que que sea una nomenclatura, cambio de nombre, sino simplemente poner como algo simbólico. Inclusive la gente del mismo Juan Sebastián están dispuestos a hacer, poner una especie de un pequeño monumento, una cosa allí para nombrar esa esquina Víctor Cuica, porque en esa esquina donde se la pasaba él todas las noches, cuando era a descansar y a fumar su cigarro, estaba afuera en esa esquina. Y Víctor realmente... Y Víctor realmente corporiza, es la corporización del jazz venezolano, de la nocturnidad caraqueña. Totalmente. Y justamente de Juan Sebastián Bach. Yo hice contacto con la gente de la alcaldía, se están haciendo las gestiones. Lo que pasa es que como el Rosal tiene una asociación de vecinos, eso no lo hemos terminado de cuajar con la asociación de vecinos, no porque ellos no quieran, sino porque con el rollo de la pandemia tampoco se habían reunido como asociación y no sé qué más. Eso pronto se va a cuadrar.
Porque en las redes Sí. sociales eso tuvo muchísima respuesta. Sí. Yo tengo tuviste mucho aproximadamente feedback allí, sí. como 1500 firmas de personas apoyando eso. Lo que pasa es que se necesita también el apoyo de los vecinos, porque eso es una calle de una zona residencial, porque aunque está comercial, pero es una zona residencial que tiene una asociación de vecinos. Eso se está hablando y eso yo creo que prontico se va a dar. Qué Qué bueno, bueno, qué bueno. muy Yo te bonito quería sería. preguntar antes de despedirnos, después de todo ese paseo, yo no conozco la gran cantidad de sitios conozco lo más emblemático, no porque no tenga la edad para no conocerlo, sino que no vivía en Caracas. En Caracas, Pero claro. conozco algunos de ellos cuando... Y porque era una chica buena. Ay, No, Elsie, ¿cómo que era? Era, me descubrió. pretérito. Era. Es que yo Y eso creía que era que un eso era lo que secreto. iba a decir. Estaba esperando nada más. Entonces, toda esa historia que quien nos está escuchando ahorita, de verdad que es un paseo por esa Caracas que existió y que fue, bueno, tan excitante, tan agradable. Maravillosa. Ahora, la orquestación sinfónica, que inicialmente dijiste que quien fue tu mentor, quien te apoyó fue Aldemaro Romero. Háblanos un poco de esa fase de orquestación sinfónica y de toda esa gran cantidad de arreglos que has hecho para muchas orquestas. Bueno, Vilma, te cuento, o sea, como yo siempre seré pianista, pero siempre me encantó oír lo que hace una orquesta. Y entonces me empecé a preguntar, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se hace para que esa orquesta ocurra? Mi papá me enseñó a escuchar, mira, oye lo que hace este instrumento, mira lo que hace que cuando escuchamos en un disco o cuando íbamos a un concierto. Entonces, poco a poco, cuando yo comienzo a trabajar como músico, me doy cuenta que eso era un arte muy lindo y que yo quería meterme por allí. Entonces, bueno, yo comienzo a buscar todo el conocimiento que pudiera conseguir en ese momento, reitero, en la época pre-internet, donde no tenía que escuchar discos y casi que, bueno, pues ponerme a escuchar qué es lo que ocurría y, por supuesto, los pocos libros que podían llegar a nuestras manos. Como dije antes, yo quería ir a Nueva York a estudiar algo de eso, obviamente lo logré. Y después cuando llego a Caracas, mi primera oportunidad se da porque hacemos un concierto precisamente con mi esposa Floria Márquez, con la Orquesta Sinfónica de Venezuela. Resulta ser que una fundación en Caracas, la Fundación Alzheimer, contacta a la Sinfónica Venezuela y nos contacta a nosotros y nos dice a nosotros, mira, ustedes quieren hacer un concierto con la Sinfónica, y cómo no, y nos dice, y nos preguntan, ¿y ustedes tienen los arreglos? Y yo de osado dije, sí, cómo no, los tenemos. Y entonces Pero por favor, me fajé a hacer No los arreglos faltaba más. musicales para eso y efectivamente la cuestión funcionó muy bien. Los músicos de la Sinfónica Venezuela, las orquestas, mejor dicho, las orquestas tocan lo que está en el papel y a ellos, si las cosas no están bien escritas, ellos suenan mal y no les gusta. A ellos no les gusta sonar mal. Entonces, cuando ellos ven que algo funciona, ellos lo toman en cuenta. Entonces, cuando resulta ser que un año después, el maestro Eduardo Marturell con el presidente de la junta directiva de la orquesta, deciden que querían hacer una suite de música venezolana navideña en formato sinfónico, porque resulta ser que ellos tenían para un espectáculo navideño todos los villancicos internacionales habidos y por haber, pero no tenían nada venezolano. Entonces, o lo que tenían era muy malo, y me llaman a mí, mira, queremos que tú nos hagas esta suite de música venezolana. Efectivamente la hice y funcionó maravillosamente bien, y a partir de allí comenzó una relación que ya tengo 25 años trabajando para ellos y para todas las orquestas que me contratan aquí en Venezuela y algunas del exterior, haciendo arreglos de música sinfónica, porque yo tengo los conocimientos. Yo tengo un pie en la música académica y un pie en la música popular. Entonces eso me permite confluir y escribir de una manera que funcione para las orquestas sinfónicas sin perder la esencia de la música popular. De eso Además, que parte de tu con formación Aldemaro fue así. Romero, Pedrito, porque Aldemaro hizo lo que se llama un opus magna, que fue Dinner en Caracas, que fue una grabación, eso es, creo que tendrá unos 60 años o algo así, que él la grabó con la orquesta, con la London Symphony Orchestra, nada más y nada menos, y fue un éxito. Eran varios discos de música tradicional venezolana exquisitamente ejecutada, ¿no? Con arreglos de Aldemaro y el respaldo, pues imagínate, de los músicos de la Orquesta Sinfónica de Londres.
¿no? Creo que es un antecedente de eso que tú estás hablando, que es esa suite navideña. Sí, por supuesto. Déjame hacerte una acotación. Las grabaciones de Aldemaro del Diner en Caracas se realizaron a partir del año 1955, que se hicieron en Nueva York, y se hicieron con una orquesta ensamblada de músicos profesionales, que algunos eran del Metropolitan Opera House, sí, pero fue una orquesta de estudio, no una orquesta sinfónica, sino una orquesta que se ensambló. A la que tú te refieres del London Symphony sí fue cuando se hizo en Londres en los años 80 con María Teresa Chacín. Esa sí se hizo en Londres, que está un disco maravilloso con María Teresa, hermosísimo, con arreglo Aldemaro, que eso sí. Eso de Diner en Caracas sí fue hecho allá en Nueva York. Ahí se hicieron en Nueva York 4 discos. El primero fue en el año 55, después se hicieron 2 en el 56 y después uno en el 58. Y después los demás los grabó Aldemaro entre México y Caracas, que fue lo siguiente que grabó él. Sí. Y bueno, fíjate, la figura de Aldemaro es realmente muy importante. Sí, importantísima. La música popular, orquestal venezolana y todo, hay que decirlo que el siglo XX se pica en dos, entre antes y después. Antes y después. Exacto, y yo lo destaco justamente porque Aldemaro falleció y mira, lamentablemente, tristemente, pues Aldemaro no recibió los homenajes que merecía por toda su huella extensísima en la materia musical de todo orden, la sinfónica, o de cosas tan magistrales como las grabaciones de Alfredo Sadel en La Habana con Aldemaro en el piano, por ejemplo. Claro. Bueno, mira, Ramón, sí, o sea, no ha habido reconocimiento, entre comillas, por el mundo, vamos a decir, oficial. Pero por el lado de todos los músicos en Venezuela, te puedo decir que no hay ninguno que no le dé justo reconocimiento y agradecimiento, porque nosotros no seríamos nada si él no hubiera surgido. Él fue una persona que rompió paradigmas, rompió esquemas, y que aparte de eso fue el sembrador del trabajo para todos nosotros, porque Aldemaro, el primero que rompió el paradigma de la división entre la música académica y la música popular, división que existió durante muchos años de una manera absolutamente, vamos a decir, innecesaria, y que realmente a raíz de eso que hizo Aldemaro, todo lo que surgió, porque más bien los músicos, hoy en día, los músicos académicos, todos saben la importancia y le dan la justa medida del agradecimiento de lo que él ha hecho. Y además, todas sus obras se están tocando, no solamente las obras populares, las obras sinfónicas. Vamos a no ir más lejos. Uno de los caballos de batalla del sistema de orquestas juveniles e infantiles, cuando tocan en cualquier parte del exterior, es tocar la fuga con pajarillo de Aldemaro Romero. Sí, es cierto. Entonces es una de las banderas mostrando, mira, en Venezuela tenemos algo como esto, que mezcla lo académico con lo folclórico de nuestro país. Y lo muestra con mucho orgullo, y la gente de todos los países se queda asombrada como diciendo, oye, esto nos suena a Bach, pero también nos suena a otra cosa que no entendemos qué carrizo es. Sí, bueno, son fugas. Sí, exactamente. Qué maravilla. Además también te tengo que felicitar, Pedro. No se me escucha. Te tengo que felicitar porque la memoria que tienes, es decir, toda esa historia en los diferentes aspectos de esta tertulia, qué increíble. Te felicito por tu memoria. Ay, muchas gracias. Las crónicas de Pedrito yo no me las pierdo porque son ya me lo han dicho varias. Extraordinarias, de verdad que son maravillosas, y creo, no estoy convencida de que él está dejando allí una historia de la música y de la nocturnidad que, hasta donde yo sé, no se ha escrito, por lo menos con la precisión y con el profesionalismo y la vivencia como lo ha hecho Pedrito, porque no es que lo ha buscado, sino que lo ha vivido, que realmente lo ha vivido, lo ha experimentado. Entonces contarlo lo cuenta de corazón. Total. Ya llegamos al final y a mí me da un dolor, esto hay que repetir esta tertulia. Mira, para los que quieran ver esos textos, pueden acceder a mi Facebook,
Pedrito López, buscan ahí en mi muro, exacto, y ahí pueden ver una cantidad de cosas, porque yo he hecho tanto una colección de anécdotas de los músicos y he hecho también escritos aparte de una cantidad de cosas que son bien simpáticas de cosas musicales. Cuando quieran, ahí está la orden Pedrito López, todo ahí. Oye, es fundamental eso, porque es una cumbre.com, memoria, ¿no? Pedrito, que realmente quienes de alguna manera pues hemos disfrutado esa Caracas nocturna que volverá, porque hay que pensar con optimismo, recordarlo. Y como dice Vilma, tienes una memoria prodigiosa para que eso quede escrito y para disfrute de todo lo que recordemos esos momentos maravillosos de nuestra querida capital. Muchas gracias, Ramón. Bueno, lo que se metan, si tú que empezamos a hablar de los pianos bares, mi primer escrito fue justamente sobre los pianos bares, la época de los pianos bares de Caracas. Ya ve, ya iré. No, es que son una maravilla esas crónicas, así que eso tiene que quedar, además de las redes, tiene que quedar también en blanco y negro. Ha sido verdaderamente un placer, Pedrito, tertuliar contigo hoy en la Guayaba de Pascal. Yo diría, estoy segura que Vilma y Ramón están de acuerdo conmigo, que vamos a tener que hacer otra tertulia, pero tú sentado en el piano. Como no, mi amor, y trae a Floria. Y esto sonaba así. Y, claro, en Floria, por supuesto. Cómo no, con todo gusto. Lo organizamos. Lo organizamos. Esa sí va, en la tertulia. Hacemos un 20 tú. Sí va. Cómo no, bueno, muchas gracias por la invitación. De verdad, muchas gracias por la invitación, mucho cariño. Para Vilma, un placer conocerla. Para Ramón, gracias por la invitación. Y a ti, Catirita, tú sabes que así te digo yo a ti, estamos muy siempre cerca de ti. Gracias, Pedrito, de verdad. Te queremos muchísimo. Un inmenso abrazo a Floria. Yo no quise decir en el currículum, bueno, en la presentación, bueno, y es el esposo de Floria. Es el esposo. No, mi amor, cómo no, por favor. Pero es el esposo de Floria. Mi amor, eso es otra medallita aquí para ponerle en el cuello. Yo lo sé, pero quería hacértela a ti solo y después decía, bueno, Floria, que es mi amiga querida, pues va a estar allí también. Con todo gusto, mi amor. Bueno, cuídense mucho y gracias. En alma, sí. Gracias a ti, Pedrito. Gracias. Hasta luego. Gracias. Y a ustedes, Hasta luego. queridos amigos de La Guayaba que nos siguen. Entonces, bueno, será hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego.